La Cuaresma vuelve a invadir cada rincón de Isla Cristina. Nuestros altares de cultos vuelven a vestir sus mejores galas. El olor a incienso y a coca recién hecha se apoderan de cualquier esquina. Cuando los trajes de nazarenos nuevamente se acicalan, vuelven a mi mente aquellos benditos recuerdos ya señeros de una hermosa y bella Semana Santa ya pasada, en la que tuve el inmenso honor de ser tu pregonero. Sensaciones hasta el día de hoy inexplicables, momentos para los que faltan palabras al querer contarlos, instantes que se han quedado grabados en mi memoria y, sobre todo, una palabra que se apodera de mí cada vez que aquellos recuerdos invaden mi mente. Gracias. Gracias por tan inmenso honor. Gracias por las muestras de cariño. Gracias por tanto apoyo, por haberme ilusionado como a un niño. Gracias, mi pueblo cofrade. Gracias por confiar en mí. Gracias por todos esos momentos, por lo que me hicisteis vivir. Gracias porque me visteis digno de contar la más grande historia de amor, la pasión de Jesús, su muerte y sobre todo su resurrección. Gracias por vuestros reconocimientos, por darme más de lo que es merecido, por regalarme una Semana Santa que jamás quedará en el olvido. Gracias, mi pueblo bendito. Gracias, mi tierra divina. Mil gracias a las hermandades y a los cofrades de Isla Cristina. Reverendo cura párroco, señor pregonero de la Semana Santa isleña, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Isla Cristina, señora alcaldesa presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, consejeros, hermanos y hermanas mayores y presidentes, miembros de las juntas de gobierno de las distintas hermandades isleñas,
señores concejales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, hermanos y hermanas en Cristo. Mi pregón ya quedó en el recuerdo y es algo que nunca olvidaré. Hoy lo que me trae a este atril es algo que me vuelve a producir una enorme satisfacción. Hoy mi misión es la de presentar al insigne pregonero de nuestra Semana Santa en este año 2016. Y es una satisfacción por tratarse de quien se trata. Para ello, me vais a permitir que os cuente una pequeña historia que comienza en un rinconcito minero de la provincia de Huelva, Río Tinto. Allí, María Dolores, casada con un humilde trabajador de la mina llamado Carlos, da a luz a un niño el 13 de junio de 1974, festividad de San Antonio de Padua. A ese niño le pusieron por nombre Carlos Javier. A los 3 años más o menos, sus padres les regalan a Carlos un hermanito, al que llamaron Jaime. Los niños pasaron una infancia normal hasta que Carlos, entre juegos y travesuras, comienza a notar que su vida necesitaba algún cambio. Ya en la adolescencia comienza a formar parte de las comunidades neocatecumenales de su pueblo, ya que iba sintiendo la necesidad de un acercamiento a Jesús. Una tarde, cuando apenas contaba con 16 años de edad y cursaba sus estudios en segundo de bachillerato, después de una reunión de dichas comunidades neocatecumenales mantenida en Sevilla y de regreso a su Río Tinto natal, sintió una inesperada llamada de alguien que lo invitaba a compartir toda su vida con él. Era Jesús quien lo llamaba, y nuestro protagonista no pudo más que aceptar incondicionalmente la hermosa propuesta. Tras su paso por el seminario de Huelva, el 23 de junio del año 2001, un joven Carlos Javier es ordenado sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Punta Umbría, tomando como primer destino las parroquias de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y San Lucas de Guadiana, ejerciendo posteriormente su ministerio en el Pozo del Camino, Redondela y La Antilla hasta septiembre de 2007. En esa fecha, una pequeña localidad costera llamada Isla Cristina celebraba una importante efeméride, el 200 aniversario de la llegada al pueblo de la primera vocación mariana, Nuestra Señora de los Dolores. Y ante la imposibilidad de celebrarlo por todo lo alto, recibió a cambio un bendito regalo, que no es otro de la llegada de un nuevo sacerdote, un curita joven y bromista que entre broma y broma consiguió acercar la Iglesia a las hermandades y las hermandades a la Iglesia. Un curita que tomó la iniciativa de cerrar una parroquia que se caía a trozos y rehabilitarla para que hoy luzca como tiene que lucir y como se merece lo que en su interior guarda. Un curita que se fue inmiscuyendo en la sociedad isleña hasta formar parte importante de ella. Un curita con el defecto de querer complacer a todo el mundo y que más de un disgusto se ha llevado por no saber decir no. Un curita que caló en el corazón de los isleños, de sus grupos y sus hermandades, cuando a partir de 2009 fue nombrado párroco de nuestras parroquias del Gran Poder y del Mar, además de los Dolores, de la que ya lo era. Un curita isleño adoptado que ha puesto rumbo a Lepe, dejando en Isla Cristina un gran legado material y sentimental. Un curita que como homenaje de los cofrades ha sido designado pregonero de la Semana Santa isleña con todos los méritos y honores. Presentar a Carlos Javier Rodríguez Parra no es una tarea fácil, ni difícil, sino más bien absurda, ya que no tiene sentido presentar a alguien tan transparente, alguien a quien todos conocemos y a quien todos queremos. Carlos, que sea tu voz la voz de María, que nos cuente ella cómo vio ella la pasión, cómo se siente una madre, cómo se sufre lo que ella sufrió. ¿Qué fue de aquella alegría cuando en Jerusalén Jesús entró a lomo de una mulita entre palmas entregando amor? ¿Qué sintió al verlo azotado tras la dura flagelación? ¿Y cómo fue hecho cautivo el mismo gran poder de Dios? Cuéntanos, Madre bendita, ¿qué pasó en aquel Calvario? ¿Por qué tras una buena muerte la vida entregó solitario? Y después de verlo yacente en esa urna de cristal, déjanos curar tu pena y aliviar tu soledad. Reír contigo, María,
y olvidar todo el dolor, viéndolo más vivo que nunca en la Pascua de Resurrección. Ahora quiero soñar despierto y oír la voz de Jesús, como nos dice en voz baja desde lo alto de la cruz. Carlos Javier, hijo, isleño de adopción, ahí tienes a tu madre, Isla Cristina, que quiere escuchar tu voz. Isla Cristina, cofrade, ahí tienes a tu cura minero, ese isleño de Río Tinto, el que es hoy tu pregonero.
antes que mares y soles, antes que noches y días, antes que todos los tiempos, en Dios por siempre existías. Música eterna de Dios, su escogida melodía, su madre, su inspiración y su eterna poesía. Eres, Rosario, camino a seguir en cada instante, fortaleza del débil caminante, amor ardiente y paz que se comparte. Ruega, Madre y Virgen Santa, para mi pluma y mi garganta, del Santo Espíritu, su luz santa. Señor director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías, señor presidente del Consejo y miembros de su Junta, señora alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Isla Cristina y miembros de la Corporación, hermanos mayores, presentador y pregonero del año pasado, hermanos todos. La verdad es que no sé para qué levanto la vista, porque no os veo a ninguno. Cómo no darte las gracias por tus palabras de presentación, Ramón. Espero haberme hecho digno durante estos últimos 8 años de cuanto bueno has dicho de mi persona. Gracias también a los miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías por haber confiado en mi persona para este pregón y gracias igualmente a cuantos me honráis con vuestra presencia. Hermanos, he comenzado con unas palabras a la Santísima Virgen del Rosario, excelsa patrona de vuestro pueblo, Isla Cristina, y del mío, Río Tinto, para pedirle que interceda por mí ante el Espíritu Santo, de quien ella tan sobreabundantemente está llena, para que ilumine, así sea un poquito al menos, pues no soy poeta, tampoco pregonero, y aunque acostumbrado a los púlpitos, en nada esta clase de atriles, pues eso, para que me ilumine, aunque sea un poquito. Le he rogado a la Virgen que sea ella la que interceda, porque será ella quien nos dé el pregón. Pregón de Semana Santa le llamamos, y como tal, en él se entremezclan pasajes de la pasión de nuestro Señor con el anecdotario propio de semanas de pasión lejanas y cercanas que tantos de vosotros habéis vivido y compartido. En estos pregones es usual nombrar los pasos de misterio del Señor y de la Virgen que procesionan por las calles de nuestras ciudades. Hacemos alusión a tal o cual ilustre cofrade de feliz recuerdo que en su momento destacase por su amor a Dios, a la Virgen o a su hermandad. Se significan momentos especialmente emotivos de las salidas procesionales y hasta se aprovecha para dar consejos o reproches a presentes y ausentes. Lo propio en un pregón de la Semana Santa que habla de un lugar. Pero yo no he preparado un pregón sobre la Semana Santa de Isla Cristina, sino sobre la pasión del Señor. Por eso no irán a hablar de todo lo anteriormente reseñado, sino solamente de la pasión de nuestro Redentor, narrada a través de un diálogo entre mi persona y la Virgen Santísima, por labios de la Virgen, de nuestra Madre de la Soledad, pues comenzamos en la mañana del Sábado Santo, vamos nosotros a asistir a la pasión, viendo cómo la ha vivido, cómo la ha sufrido y sobre todo cómo la ha sentido la Madre del Nazareno. Vayamos pues. Sin esposo, porque estaba José de la muerte preso, sin padre porque se esconde, sin hijo porque estaba muerto, sin luz porque llora el sol, sin voz porque muere el verbo, sin alma ausente la suya, sin cuerpo enterrado el cuerpo, sin tierra que todo es sangre, sin aire que todo es fuego, sin fuego que todo es agua, sin agua que todo es cielo, son la mayor soledad que humanos ojos vieron. Y así te veo ahora, en esta mañana de sábado que llaman santo, a ti, María, acompañada por tu sola soledad, a ti vestida con negro atuendo de luto, a ti que hundes la mirada en tu regazo santo, aquel que fuera altar donde tu Hijo se hizo carne de tu misma carne. Esa carne que viles hombres de todos y cada uno de los tiempos le han arrancado para darle muerte. Cuéntame, Madre, que compartir tu amargura y dolores quiero. Acéptame la merced de soportar algo de tu carga, si con ello paz te entrego. Dime, Reina y Virgen de los ángeles, que saber quiero,
por tu gran piedad, dónde, cómo, cuándo y por qué empezó este tormento. ¿De verdad es necesario, hijo mío, dar respuesta al por qué? Esa es la más sencilla de las respuestas. Por amor. Él todo lo hizo por amor. Mi hijo, que siendo más carne de mi carne que mi propia carne, nunca me perteneció. Siempre fue de su Padre del cielo y me fue otorgado como un maravilloso don para ser luego entregado, ofrecido y regalado. Recuerdo que dijo una vez: amar al prójimo como a sí mismo es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Y también añadió: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso se hizo a sí mismo sacrificio, porque el suyo era el amor más grande. Qué gran verdad que Dios es amor. Me preguntas, hijo, ¿dónde, cuándo, cómo empezó todo? Sí, lo recuerdo como si fuese ayer, y han pasado 33 años. Fue en el templo. José y yo llevamos al niño para ser consagrado y ofrecer por él, como está escrito en la ley del Señor, una ofrenda. Nosotros solo pudimos ofrecer un par de tórtolas, la ofrenda reservada a los pobres. Y aquí que ya en el atrio del templo, un hombre con fama de santo, a quien el Espíritu le había revelado que no moriría sin ver al ungido de Dios, Simeón, recuerdo que se llamaba, con lágrimas en los ojos nos pidió a su padre y a mí coger al niño. No entendíamos, pero no nos atrevimos a decirle que no. Con palabras entrecortadas por los sollozos y las risas, nos dijo que había venido esa mañana bajo el impulso irrefrenable del Espíritu de Dios, que acababa de sentir clara en su alma la revelación de la presencia del Mesías y que, en nuestro interior, José y yo ya lo sabíamos, era mi pequeño dormido entre mis brazos, aquel de quien hablaron los profetas, quien habría de salvar al mundo. Y una plegaria llena de amor elevó su voz a nuestro Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lo confieso, hijo, yo atendía tanto o más que a sus palabras al temblor de sus ya ancianos brazos, temiendo por mi pequeño. Cosas de madre. Entonces me lo devolvió, nos bendijo a José y a mí y añadió: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Aquí, hijo, aquí tienes el cuándo, el dónde y el cómo. No pude evitar un profundo estremecimiento al escuchar esas palabras, y desde ese mismo instante comprendí algo que años más tarde enseñé a mi niñito. Quien ama su vida la perderá, pero quien la pierda por Dios y por el reino la salvará. Y este habría de ser ya el camino sin retorno que mi hijo emprendería. Iglesia santa, esposa bella, sal al encuentro del Señor, adorna y limpia tu mirada y recibe a tu Salvador. Abre tus brazos a María, Virgen Madre del Redentor, puerta del cielo a siempre abierta por la que vino al mundo Dios. ¿A quién sostienes en tus manos? Dinos, anciano Simeón, ¿por qué te sientes tan alegre? Porque ya he visto al Salvador. Este niño será bandera y signo de contradicción. Con su muerte traerá la vida, por la cruz la resurrección. Jesús, el Hijo de María, es el Hijo eterno de Dios, la luz que alumbra las naciones, el camino de salvación. La Virgen Madre ofrece al niño como una hostia para Dios, y la espada de la profecía atraviesa su corazón. Cuando veáis que subo el tono es que me tenéis que aplaudir, ¿vale? Para los que aman a Dios, todo ocurre para su bien, me enseñó mi padre Joaquín. Y José y yo tuvimos que amar mucho para poder transitar por los caminos angostos y estrechos que Dios nos tenía preparado y que pronto empezó a desvelarnos.
¿Cuántas veces recitamos juntos el Salmo 23? Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Rezándolo estábamos en Belén, cuando se presentaron aquellos hombres venidos de Oriente que decían haber seguido una estrella hasta donde nos encontrábamos, estrella que señalaba al rey de Israel. Una vez más, como en el templo ante Simeón, todo comenzaba como bendecido por Dios. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y al ver la mirra recordé a Simeón, sus palabras, una espada y mi corazón. ¿Qué podía significar la mirra sino sufrimiento y muerte? ¿Acaso no era el ungüento con el que preparábamos dignamente los cuerpos ya inertes de nuestros seres queridos extraídos de esa planta? No cabía lugar a dudas o confusiones. El dónde, el cuándo y el cómo seguían abriéndose en abanico. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. Ese día, ya bien entrada la noche, esos señores y cuanto revuelo se formó en torno a ellos se disipó. José, el niño y yo, quedamos al fin solos, cobijados en Dios. Y yo, que guardaba todas estas cosas meditándolas en mi corazón, no pude evitar decirle a mi esposo: José, tengo miedo, tengo mucho miedo. También yo, amor mío, me respondió. ¿Quién iba a sospechar que nuestro secreto fuese revelado tan prodigiosamente? ¿Y si Herodes se entera? Rey de los judíos, han llamado al niño los hombres venidos de Oriente. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, me dijo el ángel en Nazaret. Herodes no lo permitirá. Otro reino, si se entera, no lo permitirá. Aquella noche, hijo mío, me llevé al niño a la cama y lo estreché contra mi corazón. Tardé mucho en dormirme. José también. Y de pronto, ¿cuánto tiempo llevaría dormida? No lo sé. José me sacudió levemente. María, ¿qué ocurre?, le pregunté sobresaltada. Hemos de marcharnos enseguida. ¿Enseguida, lo oyes? El Señor me ha hablado en sueños. Me ha dicho: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Toda entera me estremecí. Herodes ya lo sabe. ¿Será esta la espada de que habló Simeón? No, no puede ser. Dios no permitirá que su hijo perezca a manos de un canalla. Cuando se es pobre y humilde, y no se tiene prácticamente nada más que la propia vida y la de tus seres queridos, huir es fácil, pues nada dejas atrás. Y antes de que me diese cuenta, ya caminábamos al destierro. Un camino largo y peligroso durante el que pude reflexionar en no pocos momentos acerca de los grandes misterios que estaba viviendo. El poderoso Mesías, el gran caudillo esperado durante siglos, era aquel niño desvalido que tenía que huir precipitadamente. Toda la ayuda de Dios para su Mesías parecía limitarse a revelarle la necesidad de huir hacia un país de extranjeros en el que una vez fuimos esclavos. Pero aunque el dónde, el cómo y el cuándo de tanto dolor pesaba cada vez más sobre mí, siempre conservé la fe en mi Dios, mi alcázar, mi baluarte, mi liberador, y también en aquel momento de prisas y angustias brilló la esperanza, pues recordé las palabras del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde va el alba divina con el sol que al mundo salva? Quieren matarle, el alba le cubre con su cortina. En vano Herodes porfía hallar a Cristo en el suelo, porque se ha subido al cielo de los brazos de María.
José, su adoptivo padre, la espada cruel temiendo, a Egipto le lleva huyendo en los pechos de su madre. No podrá su tiranía ejecutar su mal celo, porque se ha subido al cielo de los brazos de María. Fueron largos los años del silencio de Dios, primero en Egipto y más tarde en Nazaret. Pero durante esos largos años, llenos de felicidad y de duro trabajo, ¿quién se acordaba ya de las palabras del anciano Simeón? Todo parecía haber sido un mal sueño. Un sueño interrumpido una sola vez y por breve tiempo. Habíamos subido a Jerusalén. Jesús ya había entrado en la edad adulta, según lo entiende nuestra ley. Y aunque para mí y para su padre seguía siendo nuestro niño pequeño. No sé en qué momento se apartó de nosotros, si fui yo o si fue José, pero lo que sí sé es que lo perdimos. 3 días. 3 días tardamos en encontrarlo. Estaba en el templo, disputando con los ancianos. Cuando lo vi, corrí hasta él y llorando lo cubrí de besos. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Su respuesta me devolvió a la realidad. ¿Por qué os preocupabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Su padre era suyo y no mío, y un día lo reclamaría. Y ese día llegó. Primero marchó mi querido y bien amado José. Cuánto me amó y cuánto lo amé. Su vacío lo ocupó el amor a mi hijo, pero éste también partió. Su padre lo llamaba y su reino lo esperaba. ¿Qué podría hacer o decir yo? Repetir una vez más: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Y el último velo cayó, y lo que Dios fue anunciando poco a poco se hizo diáfana realidad en esta semana de Pascua, que ya toca a su final. Todo comenzó este pasado domingo, y lo hizo como si Dios mismo se hubiera olvidado de aquella espada que anunciase Simeón, pues las multitudes que tantas veces habían acompañado a mi hijo estaban reunidas esperándole, enfervorizadas a la puerta de la ciudad. Jesús, el día antes, había pedido a 2 de sus discípulos que fuesen a buscarle un pollino. ¿Para qué lo quieres?, le pregunté. Mañana entraré en la ciudad montado en él, madre, me dijo. ¿Qué cosas tienes? Pero tú te has visto. Si vas a arrastrar los pies por el suelo, le decía yo con ternura y una amplia sonrisa mientras acariciaba su cara. Mujer, deberías conocer mejor las Escrituras, me dijo mientras se alejaba para acariciar el burrito que acababan de traerle. Y entonces recordé las palabras del profeta Zacarías. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Ahora sí, para bien o para mal, el momento había llegado. Mi hijo lo llamaba su hora. Jerusalén y sus alrededores estaban llenos de peregrinos puestos a celebrar la Pascua, y el ambiente festivo que lo impregnaba todo fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Una muchedumbre que no sabía calcular se había ido agrupando a ambos lados del camino, saludando, vitoreando y reconociendo a mi hijo como el profeta de Galilea. Los que formábamos su grupo más íntimos estábamos maravillados. Cientos, quizás miles de peregrinos de toda Judea, de la Perea y hasta de Galilea, parecían haberse vuelto repentinamente locos. Muchos hombres se despojaban de sus mantos y los extendían sobre el polvo del sendero para que el borriquillo pasase por encima de ellos. Las mujeres, los niños, los ancianos y los adultos gritaban y repetían sin cesar: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Espontáneamente, muchos cortaron ramas de olivo y palmas de las palmeras que se encontraban al borde del camino. Llueven las palmas y los olivos, cubriendo el suelo completo, bajo el andar de un burrito que, a pesar de los gritos, avanza dispuesto. La mirada de su jinete, mansa y penetrante, conoce a quienes le cantan vivas y alabanzas con glorias exuberantes. Mas conoce también lo que habita en sus corazones,
Sabe de la traición, sabe a crucifixión, mas no busca razones. Sabe muy dentro de sí, por ser Dios, por ser tal, que ha de entregarse inocente para salvar a toda la gente y no les desea ningún mal. Quizás lo más difícil no fuese ser Dios o persona, sino ser la transición que no admita la tribulación para ser Cordero que perdona. Quizás lo más difícil fue saber lo que iba a pasar y que siglos después, aunque estemos a sus pies, muchos le habrían de rechazar. Pero aún así, burrito y jinete prosiguen, acercándose hacia el destino que no tiene otro camino que la cruz de amor que persigue. Y aquel santo morirá y sangrará por la humanidad. Cada clavo martillado, cada miembro mutilado será sol en la oscuridad. Por eso, burrito y jinete se adentran en mansa entrega, conocen la sangre por correr, pero conocen el final también y la resurrección espera. Cuando haya alcanzado al Padre, volverá con su gloria original, con corona de rey, con poder sobre el universo y con la misma humildad. Arre, burrito, lleva a Jesús a morir por nosotros, a morir en la cruz, para que esta Pascua una vez más renazcamos con Él a una vida de paz. No pude evitar estremecerme al ver aquello, y no solo porque como madre me sintiese orgullosa de los parabienes que recibía mi hijo, sino porque como hija del Dios Altísimo comprendía cuanto allí sucedía. Siendo niña, en las largas noches de invierno, escuchaba junto a mis hermanos las historias que nuestro padre Joaquín nos contaba sobre la gloria pasada de nuestro reino, cuando éste era fiel a los dictados de nuestro Dios y era un reino libre. Recuerdo a mi padre contándonos cómo los reyes entraban a tomar posesión de Jerusalén y el reino el día de su unción. Entraban cabalgando por las puertas de la ciudad, mientras los notables tendían sus mantos a los pies de su caballo, para con ello significar que ponían sus personas a los pies del rey. La gente sencilla salía al encuentro del rey con ramas de olivo en las manos en señal de obediencia y acatamiento, y la escolta real le acompañaba con palmas en señal de su regio poder. Y eso era lo que estaba sucediendo ante mis ojos. Mi hijo estaba entrando en la ciudad como rey, como el Mesías rey prometido a mi pueblo. ¿Dónde estaban ahora las amenazas y la orden de captura del Sanedrín que habíamos oído? ¿Quién se acordaba de ellas? Pero antes de completar su entrada en la ciudad, mi hijo mandó girar hacia el Monte de los Olivos y, llegando a media altura del mismo, se apeó de su cabalgadura y, contemplando la ciudad, su semblante cambió. Ahora había en él una extrema gravedad. ¿Pero por qué?, me preguntaba yo, si todo estaba saliendo bien. El silencio se hizo total, angustioso, cuando vimos que, adelantándose hasta la ladera del monte, mi hijo comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por sus mejillas. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. ¿Qué le pasaba a mi hijo? ¿Por qué lloraba? Y entonces, con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, sin poder evitar la emoción y con voz entrecortada exclamó: «Oh Jerusalén, si conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita». Me preocuparon sus palabras y aquel rostro duro como el pedernal con que las pronunció. Pero fue un instante tan solo. Al momento subió de nuevo al pollino y, abriéndonos paso,
no sin gran dificultad por el enorme gentío que nos acompañaba, especialmente niños y jóvenes que se arremolinaban en torno al pobre animal, pudimos al fin llegar hasta la ciudad santa. Una vez allí, las mujeres nos fuimos a preparar la casa en la que nos alojaríamos, mientras mi hijo continuó hacia el templo con sus discípulos. Fueron días tranquilos, en los que solamente el vago eco de 3 sucesos me preocupó ligeramente. Al parecer, los fariseos se habían enfadado con mi hijo porque no hizo callar a sus discípulos cuando gritaban hosannas y vivas al entrar en la ciudad. Bah, cuando no están enfadados con mi hijo esos fariseos. Me dijeron también que al llegar al templo expulsó a los vendedores del atrio llamándoles ladrones. Siempre supe que el celo por la casa de su padre lo consumía, pero también sabía que eso no iba a gustar a los sacerdotes que vivían de ese comercio. Y bastantes problemas había tenido ya mi hijo con los sacerdotes. Y por último, mi querido Juan, a quien tanto apreciaba mi hijo, me contó algo sobre una parábola en la que mi hijo hablaba de los escribas y sacerdotes, llamándoles viñadores homicidas. Esa última palabra fue la que realmente me angustió. Pero los días pasaban sin mayores preocupaciones. Jesús durante el día enseñaba en el templo y por la noche se encaminaba con sus discípulos al Monte de los Olivos. Y así llegó el día de los ácimos, llegó el jueves, un día tan esperado, tan deseado. ¿Quién podría decir cuando lo saludamos con gozo al alba que se tornaría en amargura y tiniebla al anochecer? Cuando atardecía ya estábamos todos en casa de José de Arimatea preparados para la cena pascual. Mi hijo subió con sus discípulos a una estancia en la parte superior. Yo y el resto de las mujeres que nos acompañaban nos quedamos con la familia de José en la estancia inferior. Juan me ha explicado esta mañana, quizás para consolarme hablándome de mi hijo ya perdido, que durante la cena mi hijo les lavó los pies uno por uno, como los esclavos hacen en la casa de los señores ricos, que les dejó con ello un ejemplo y un mandamiento: amaos los unos a los otros. Algún problema me cuenta que tuvo con Pedro, el bueno aunque tosco Pedro, que no quería dejarse hacer tal cosa por mi hijo, aunque al final, como siempre, cedió. En Juan se grabaron las palabras de mi hijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Te dije, hijo, que Él todo lo ha hecho por amor. Ahí lo tienes. Solamente manda una cosa, y esta es amar. Me pregunto si los que crean en Él comprenderán que solo esto importa, y amando se harán dignos de su sacrificio. Su sacrificio. Qué lejos estábamos de saberlo, y eso que no dejó de anunciárnoslo tantas y tantas veces. Pero esa noche no dejó lugar a dudas, pues tomando el pan de la alianza, pronunció la acción de gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto como mi memorial. Luego tomó el cáliz y dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Así tú, pastor amado, en la noche de la cena, con tus amados discípulos, la Pascua legal celebras. Y antes de abrazar la cruz, tan inmenso amor nos muestras, que nos das tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu vida entera. Quedando sacramentado bajo de especies diversas, te nos das como alimento que a nuestras almas sostenga. Y es la llama de tu amor tan encendida e intensa que en dulce y estrecho lazo unes el cielo y la tierra.
Hasta el día de ayer nadie comprendió el verdadero significado de sus palabras. Mi hijo acababa de inaugurar una nueva alianza entregando su cuerpo y derramando su sangre. Lo hizo verdaderamente, aunque lo hiciera a través de unas especies significativas para nosotros los hebreos. Al día siguiente, ese sí, al día siguiente lo haría en su propio ser físico. Algo pasó luego porque Jesús se turbó en su interior y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregarán. Juan me asegura que en ese momento ninguno llegó a comprender el alcance de aquellas palabras, que estaban confusos, que pensaban que mi hijo una vez más hablaba en parábolas o con un sentido meramente metafórico. Aunque sí hubo un discípulo que lo entendió bien, Judas, que participó de la alianza, Judas que mojó de su plato, Judas que comulgó de su cuerpo y de su sangre. ¿Te das cuenta, hijo? Sí, madre. Y como bien sé que ningún reproche ha de salir de tu bendita boca, déjame que al menos por un instante sea yo quien me lamente por Judas. De tanto Judas que comulga y se da golpes de pecho a diario con una mano, mientras con la otra señala incriminatoriamente a sus hermanos. De tanto Judas que revestido con prendas sacerdotales consagra, mientras es capaz de profanar lo más sagrado y a los más sagrados cuando violenta toda inocencia. De tanto Judas que ocupa en misa los primeros lugares para postergar en el último rincón de su corazón a los más menesterosos. De tanto Judas que exige a Dios que constantemente le lave sus pies, mientras altanero no es capaz de inclinarse ante nadie para lavar los ajenos. De tanto Judas y de tantos Judas. No, hijo, no pienses ni hables así. Recuerda que la alianza de mi hijo, que su sacrificio lo ha sido y será precisamente para los Judas del mundo. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, dijo una vez. El reino que la sangre de mi hijo ha traído no es para los ricos, que ya han recibido su consuelo, ni para los que están hartos, pues llegará un día en que pasarán hambre. Tampoco para los que ríen ahora, pues tendrán aflicción y luto. Ni mucho menos para aquellos de quienes todos puedan hablar bien, porque eso solo se puede hacer de los falsos profetas. Tú, recuerda, que mi hijo dijo que este reino es para los pobres de espíritus, para los mansos, para los que lloran, para los que tienen hambre y sed de la justicia, para los misericordiosos, para los limpios de corazón, para los que trabajan por la paz, para los perseguidos por causa de la justicia, para todos los que no cuentan, los que son descartados y como apestados de Dios, para todos los Judas del mundo, especialmente para ellos, pues Dios ha escogido a lo débil y a lo necio de este mundo para confundir a los fuertes y a los sabios. Si mi hijo murió por todos, lo hizo con más amor por Judas que por ningún otro, pues nadie necesitó más de su amor que él. Tras marchar Judas y terminar la cena, las mujeres nos fuimos a descansar mientras mi hijo marchó con Pedro, Santiago y Juan al otro lado del torrente Cedrón, a un huerto al que solían ir cada noche allá en el Monte de los Olivos. Yo no pude retirarme más angustiada. Antes de partir con los tres, se acercó a mí y me abrazó contra su pecho. Me besó en silencio y acarició, como solo él sabía hacerlo, mis cabellos. Y entonces me susurró: ánimo, madre, no te dejaré del todo, volveré. Es mi hora, nuestra hora. Es necesario nuestro dolor para que ellos vivan. Así lo ha dispuesto el Padre y yo lo acepto. ¿Lo aceptas tú también? Yo, enmudecida, levanté mis ojos anegados en lágrimas y solamente pude mover mi cabeza a sentimiento. Él marchó y yo quedé sola en la pequeña habitación que me habían preparado, sollozando, aunque nadie oía mis gemidos. Estaba sola. Cuando perdí a mi niño en Jerusalén, por lo menos tenía a José. Ahora, sola, sé que él camina hacia la muerte.
Oh Señor, si al menos me hubiese sido dado morir con él, pero no. Tiene que apurar el cáliz de su pasión. Es su hora. Y mis manos se crisparon sintiendo en mis entrañas nuevamente la espada de Simeón. Sentada en el lecho empecé a recordar mi vida, mis desposorios con José, el ángel de la Anunciación, Belén, los largos años de Nazaret. Le recordaba niño, adolescente, joven, sus primeros balbuceos, la tarde aquella en que me reveló su divinidad. Traté con los recuerdos de fortalecer mi ánimo. Sabía que esto tenía que llegar. Desde la Anunciación había aceptado la plena solidaridad con la suerte del hijo que se me regalaba al menos por un tiempo, pues Dios había de reclamar lo suyo y un día necesitaría la sangre de su hijo para redimir a Israel y al mundo. Pero soy madre y rompí a llorar de nuevo. Muy tarde me venció el sueño, pesado como un sopor amargo. Pasaron horas lentas como siglos y al fin cantó el gallo. Se acercaba el amanecer y de repente me espabiló un ruido de pasos nerviosos y voces semiapagadas. Me levanté y escuché con ansiedad. No había soñado, no. Eran ruidos y voces de verdad. Salí de mi habitación y allí en la sala de al lado estaban Pedro, Santiago y Juan. Pedro lloraba. Todos volvieron a mí sus ojos y Pedro, al verme, escondió su rostro entre las manos y rompió en sollozos. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado a mi hijo?, pregunté desde la puerta con la voz ronca y los ojos inundados por las lágrimas. Juan se acercó cariñosamente a mí. Nada dijo, pero sus ojos lo decían todo. Entonces, Pedro cayó a mis pies gimiendo como un niño. Fui yo, gritaba con voz entrecortada. Yo le traicioné, yo no le defendí. Yo, cobarde, miserable, he negado a tu hijo, madre. Lo van a matar. Le hemos dejado solo. Hemos huido como perros dejándole en manos de esas sabandijas y de ese maldito traidor. Yo me incliné para levantar a Pedro, que seguía llorando con el rostro hundido en tierra. Él se resistía, pero yo estreché su cabeza contra mi corazón. Pedro, hijo mío, yo le negué cobardemente, como lo predijo él. No tengo perdón de Dios. Sí, hijo mío, tienes perdón de Dios y de Jesús, y mi perdón también. Pero ¿cómo ha sido? Ellos me contaron que llegaron al huerto de Getsemaní y mi hijo se apartó de ellos como a un tiro de piedra, que se puso a orar, pero que su oración fue distinta. Les dijo que sentía pavor y angustia, y cayendo de rodillas con el rostro vuelto hacia la tierra, él, que siempre oraba en pie y mirando al cielo, mirando hacia su Padre, oraba ahora para que, si era posible, pasase de él esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero si para esto he venido al mundo, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Finalizado el cántico y la cena, hacia Getsemaní se encaminaron. Las sombras de la noche enmascararon los rostros henchidos de pena. Llevaban de tristeza su alma llena. Juntos para orar quedaron. Pedro, Santiago y Juan lo acompañaron. Empezaba la condena. Se alejó de ellos pálido, afligido. De enojo se postró, la frente en tierra, y elevó al Padre bueno su plegaria. Estaba atribulado, decaído, y su materia, que a existir se aferra, pedía su razón originaria. Jesús meditaba brutalmente herido, rasgado por contrarios sentimientos, de olvido o redención. Sus pensamientos viajaban de gloria a oprobio. Está aturdido. Pedro, Santiago y Juan ya se han dormido, y Cristo les reprende sus tormentos. Las causas de profundos sufrimientos son vileza del hombre redimido. Ruega al Padre le exima del martirio, le aparte el cáliz portador de la cruz, le salve de la muerte y la ignominia. Suda sangre, abrumado en su delirio, y dice al recibir de Dios la luz: haré tu voluntad y no la mía.
bajo el anciano olivo, con horror, al cruento final, al sacrificio, de rodillas, humilde, es su cilicio, apurar el cáliz del dolor. No hará su voluntad porque es amor, y su carne, rebelde ante el suplicio, enrojece su arcilla, el edificio, que sufrirá su cruz de vencedor. Estalla la liturgia del perdón, es carmesí holocausto al trasvenarse, será mártir por todos sus hermanos. Es la primera sangre de pasión, es el alto precio, y al donarse, abre a los hombres la salvación. Ellos me juran, por lo más sagrado, que aunque estaban medio dormidos, escucharon una voz que venía del cielo y que dijo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Era como si un ángel lo confortara, pero su agonía parecía no tener fin. Pobre hijo mío, y sumido en agonía insistía más en su oración. Y entonces lo vieron. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían por su rostro hasta tierra. Luego se acercó a ellos y dirigiéndose a Pedro le dijo: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó de ellos y volvió a orar diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió a ellos les pidió que se levantasen, porque ya estaba cerca el que lo iba a entregar. Y todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, y con él gente con espadas y palos, de parte de los jefes de los sacerdotes y de los escribas y ancianos. Al frente, Judas. Judas, que lo entregó con un beso. ¡Con un beso! Termina la oración con que te ofreces para sufrir martirio por las almas, y el pueblo va a prenderte con garrotes y espadas. Sale medroso Judas a tu encuentro, mas tú ya le esperabas, y acercándose a ti te da ese beso, símbolo de traición para el que ama. Salve, Rabí, saluda el buen amigo, y al momento te apresan los infieles. Permaneces tranquilo, le dices: ¿a qué vienes? Pero él no te responde, es su misión y tiene sus saberes. De esta forma lo escrito se cumplió, y abrazarás tu cruz hasta la muerte. Simón Pedro ataca a un mercenario, cortándole la oreja con su espada, y tú extiendes la mano y su herida restañas. Has mostrado ante el pueblo tu poder, esto les amilana. Por temor tus discípulos también huyen, no te respaldan. Quedas solo, Señor, para sufrir por nosotros la pena del pecado, y yo no te seguí. También me puse a buen recaudo. Tú, el poderoso, sufres por mi amor ofensas, latigazos. Desde la cruz me ofreces el perdón y en tu madre me acoges como hermano. Te negué tantas veces y me temo que mi debilidad siga triunfando. Por eso yo te ruego que me abras tu sagrario, que me libres del mal, que en mi destierro estés siempre a mi lado y al final de los tiempos en tu reino reviva entre tus brazos. Ahora que todo ha pasado, he podido ver y acariciar el cuerpo de mi bien amado hijo, todo lleno de heridas y cicatrices, pero ninguna más sangrante, ninguna más profunda, ninguna más dolorosa y cruel que la que ese beso dejó en su mejilla. La espada, el palo, el látigo y la lanza de los enemigos hendieron su bendita carne, pero el beso de aquel a quien tuvo por amigo fue el único capaz de traspasar su alma. No hubo beso más falso ni herida más profunda. Esa fue la gota más amarga de un cáliz cuyo amargo contenido no había sino empezado a probar. Como a un salteador lo trataron y huyendo los suyos lo dejaron solo. Verdaderamente aquella era su hora y la del poder de las tinieblas. Cuando terminaron de contarme lo que sucedió en el huerto, les pregunté angustiada: ¿dónde lo tienen ahora?
En casa del sumo sacerdote, dijo Juan, vengo de allí. El Sanedrín lo condenó anoche a muerte por declararse Mesías. Fue allí donde le negué, se lamentó Pedro, 3 veces y ante su propia cara. Tranquilo, Pedro, le dije acariciándolo. Juan me cogió las manos y con una sonrisa que no podía esconder la más honda de las tristezas me dijo: esa sentencia es nula mientras no la confirme el gobernador romano. Marchamos hacia el palacio de Caifás y llegamos justo a tiempo para ver la llegada de un pelotón de legionarios enviado por Pilato, a quien se había ya notificado su prendimiento, para hacerse así cargo de su traslado al pretorio y evitar tumultos. Llegados al pretorio, esperamos a que el gobernador apareciese. El tumulto no hacía más que crecer y en medio de él, aguantando insultos, salivazos y empujones, mi propio hijo. Cuando al fin salió el pretor al balcón, preguntó: ¿qué acusación traéis contra ese hombre? Ellos, que odiaban a aquel romano y cuanto representaban, respondieron secamente: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato sonrió con ironía, seguramente para pisar su orgullo. Bien, pues entonces tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A nosotros no nos está permitido quitar la vida a nadie, respondieron. Y comenzaron a llover acusaciones calumniosas contra mi hijo, todas falsas. Creo que el gobernador se dio cuenta y llamó a mi hijo. Sentí renacer en mí la esperanza. No lo llamaría para condenarle. Para eso no era necesario más que un leve movimiento de su mano. Si lo llamaba, tendría que ser porque quería liberarle. Tras hablar juntos, Pilato se dirigió a cuantos allí estábamos y dijo solemnemente que no hallaba delito alguno en él. Pero ellos gritaban con más fuerza. En el tumulto de voces sonó la palabra Galilea, y entonces el gobernador preguntó si mi hijo era Galileo. Puesto al tanto, lo remitió a Herodes, que se encontraba en la ciudad. No pudimos estar presentes en aquel momento, pero me han contado que Herodes se regocijó en extremo porque desde hacía mucho tiempo estaba deseoso de verle, pues había oído decir muchas cosas de él y esperaba verle hacer algún milagro. Me dicen que le preguntaba con mucha palabrería, pero que Jesús no respondió nada. Cansado de su silencio, Herodes y su guardia se burlaron de él y colocándole una capa de púrpura, se burlaron. Y otra vez ante Pilato: pobre hijo mío, zarandeado sin descanso de un lugar a otro, cómo vinieron a mi memoria aquellas palabras suyas: hasta las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y tuve que asistir a una nueva humillación, ver cómo la turba, convenientemente aleccionada, prefería la libertad de un asesino antes que la de aquel que tan solo unos días atrás aclamaban como Mesías. ¿Cuántos de los que entonces gritaban «Hosanna» gritaban ahora «Crucifícale»? ¿Cuántos de los que entonces le vitoreaban ahora callaban? ¿Cuántos de los que aquel día le acompañaban ahora le habían dejado solo? ¿Cuántos de sus discípulos, cuántos de los que llevarán su nombre, cristianos, harán lo mismo a lo largo de los siglos? Vestidos con sus mejores trajes, tal vez ya no tengan mantos que arrojar a su paso, con palmas, o tal vez sean varas en sus manos, y por ramo de olivo una medalla que cuelgue del pecho, hagan lo mismo. Vitorearlo con fervor y devoción cuando majestuoso entiendan que con ellos camina por las calles de ciudades futuras, quizás no más que lo que dure una carrera, y olvidarlo y vivir como si no lo conocieran, una vez descabalgado de allá en donde lo subieran. Y soltaron a Barrabás, y a Jesús lo mandó azotar con la promesa de soltarle. Atado de manos, con sus pies esposados, cual peligroso reo, mi Señor es procesado. Ante Poncio Pilato, sacerdotes y príncipes te acusan de sus leyes haber quebrantado. Reo de muerte es, te señalan,
por devolver el aliento a los muertos, aclarar la vista a los ciegos, destapar los oídos sordos y a los postrados dar movimiento. Crucificad al blasfemo, al Cristo, al Hijo de Dios, al Rey eterno, por decir ama a tus enemigos, por expulsar demonios, por perdonar pecados, por limpiar leprosos, por amar amigos. Pilato te manda azotar, aunque culpa alguna no ha de encontrar. Expertos verdugos en el arte del flagelo, con sus herramientas en mano, dispuestos ya están. Uno tras otros 1000 azotes te llueven, los brazos del látigo a tu cuerpo se adhieren. Sobre tu ser desnudo se incrustan sus hierros, desgarrando la piel desprenden tu carne, abriendo de sangre canales fieros. Mírate, Jesús, cómo te han dejado, la sangre que escurre te tiñe de rojo, tu cuerpo sin rasgos humanos está ya desfigurado, oh bendito cuerpo martirizado. ¿De dónde sacas tus fuerzas? Jesús, dime quién te sostiene, ¿por qué has aceptado de las manos del Padre beber este cáliz amargo? ¿Qué esperas de los hombres si te han vendido y abandonado, te niegan, te traicionan, te han herido y sacrificado, que antes de que actuaran ya los habías perdonado? Y a pesar de todo, mueres por ellos. ¿Qué clase de amor es el tuyo, Jesús, que no entiendo, que has iniciado un andar que al Calvario te ha de llevar? En la cruz la muerte te espera, allá tu Dios te recogerá, y del Padre en sus manos los hombres serán perdonados. La flagelación es un castigo público, y aunque mi corazón se hiciera jirones viendo el sufrimiento de mi hijo, tenía que estar allí. Él debía verme y saber que su madre seguía junto a él, que su dolor era el mío, y que si su sangre llegaba a regar el suelo, mis lágrimas no lo harían menos. Con horror vi a 2 legionarios que sostenían en sus manos 2 fragrum o látigos cortos. De uno de ellos partían 3 correas de unos 40 o 50 centímetros cada una, armadas en sus extremos de sendo pares de astrágalos o tabas de carnero. El otro verdugo acariciaba los anillos de hierro de su plumbata, del que salían 2 tiros de cuerdo, provistas de un par de bolitas de plomo en cada punta. Uno de los legionarios intentó soltar las ligaduras de las muñecas de Jesús, pero habían sido dispuestas de tal forma que, tras varios e inútiles intentos, tuvo que echar mano de su espada, cortándolas de un tajo, de tan encarnadas que las tenía. Una vez desatado, le desposeyeron del manto púrpura, retirando a continuación su amplio ropón. Con la misma violencia le despojaron de la túnica. Sus ropas cayeron sobre uno de los charcos de orín de las caballerías. Por último, lo descalzaron. Un legionario le obligó a inclinarse, con lo que sus cabellos cayeron sobre su rostro, ocultando sus facciones por completo y privándome de poder acompañarle siquiera con la mirada. En mitad de un silencio ensordecedor, uno de los legionarios levantó su flagrum de triple cola, lanzando un terrible latigazo sobre su espalda, al tiempo que cantaba el primero de los golpes. Unus. Dios mío, la descarga fue tan cruel que las rodillas de mi niño se doblaron, clavándose en el enlosado de caliza con un sonido seco. Duo, 3, 4, quinque, triginta. Al llegar al golpe número 30, mi hijo se desplomó, manteniéndose de rodillas y con los dedos fuertemente sujetos al aro de metal de la columna a la que lo tenían atado. Y yo caí con él, postrada en el suelo, envuelta en un mar de lágrimas, con los ojos alzados hacia su figura. Y aunque lloraba, no lloraba, que adoraba. No ya al fruto de mi vientre, tan indefenso hoy como el día en que salió de mis entrañas, sino a mi Dios y Señor, de quien dijo el profeta Isaías: yo no me resistí ni me hice atrás, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Y aunque el dolor no hizo sino crecer más y más en mí,
A partir de ese momento ya todo fue distinto, pues aunque en ningún momento dejé de ver a mi hijo, ya siempre contemplé en él a mi Dios y sentí que su dolor y mi dolor, que tanto dolor, serían para vida y salvación. Quadraginta, y pararon, pero tan solo para girar su cuerpo y empezar de nuevo. Unus, decem, duodeviginti, quadraginta. Eran las 11 de la mañana. «Basta ya, ponedle en pie y vestidle», gritó el oficial romano. Fue menester que 2 legionarios le ayudaran a mantenerse en pie, sujetándole por las axilas, de tan vencido que estaba. Pero ni aun así se dieron por satisfechos de su escarnio. Uno de los soldados tuvo la desgraciada ocurrencia de coronarle rey, haciendo más mofa con ello. Trenzó un capacete con los espinos almacenados para la lumbre y le echó por encima una roja y vieja clámide, a la par que le entregaba una caña a guisa de cetro, para continuar con la burla y el tormento, gritando: «¡Salve, rey de los judíos!», golpeándole, escupiéndole y poniéndose de rodillas como si le adorasen. Ellos, de rodillas, le adoraban falsamente. Pero yo, su madre, postrada por el dolor de mi hijo que sentía como propio y parecía ser más fuerte y cruel en mí que en él, con el rostro besando el suelo empapado de su sangre divina, también le adoraba. Sí, le adoraba, pues bien sabía, como te comenté, que tan duro y negro tormento me habían abierto, para nunca cerrarlos más, los ojos del alma, que aunque seguían contemplando a mi pequeño niño de siempre, ya no me permitían verlo de otro modo, sino como al único Rey Salvador de Israel, mi pueblo. Cuando llegó el centurión, se lo llevaron de nuevo ante Pilato. Juan, María de Magdala y yo volvimos al patio del pretorio para, confundidos entre la turba, escuchar la sentencia final. Juan, con lágrimas en los ojos y voz que apenas podía contener el llanto, mirándome fijamente y sujetándome por los brazos, me decía: «Ya lo han castigado, para que todos estos queden satisfechos. Ahora lo soltarán. ¿Para qué más castigo? ¿Qué ganarían? Ya lo verás, madre, lo van a soltar. Ya lo verás». No sé si en sus palabras había más de afirmación o de deseo, pero en cualquier caso yo sabía que aquello solo podía terminar de una manera. Mi propio hijo había dicho: «Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, porque lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna». Y yo sabía que mi hijo tenía que ser levantado. Y bien sabía mi pueblo cómo levantaban los romanos. Había visto las cruces amontonadas en el patio mientras asistía al tormento del látigo. No lo iban a soltar. Mi hijo atraería a todos hacia sí, y para eso tenía que ser levantado, tenía que ser crucificado. Pilato lo mostró a la turba: «Ecce homo», pero para ellos no era suficiente. Para su Padre de los cielos tampoco. Pilato quiso lavar su crimen con agua, pero ni toda el agua del mundo puede limpiar la culpa de la sangre derramada de mi hijo, porque la mancha del pecado no se borra con agua, sino con amor, y en él no había amor. Tras mandar que escribiesen su nombre y el cargo por el que se le condenaba, mandó que le cargasen la cruz. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. ¡Qué gran verdad! Él es y será siempre el único y verdadero Rey. ¿Quién lo hubiese dicho unos 15 años atrás? El hijo de José, el carpintero, que con sus manos mimaba y acariciaba la madera en el taller de su padre para hacerla bella, hermosa, suave y delicada, ahora, con las mismas manos, se abrazaba un tosco y horrendo madero. Jesús siempre supo ver la belleza que había escondida, esperando a ser sacada a la luz en cualquier trozo de madera. Y por eso la contemplaba con detenimiento y hasta se podría decir que con amor. Ahora
Sus ojos contemplaban esa horrenda cruz con aquellos mismos ojos de amor y llenos de luz, con los que tantas veces le vi mirar, tocar y hasta oler la fragancia de la madera en el taller. Mi hijo miraba con ojos de amor la cruz. La besó y dejó que su rostro la acariciase mientras sus manos, brazos y alma la abrazaban. Él sí supo ver la belleza que en ella había escondida y que él con su sacrificio sacaría a la luz. La muerte se haría vida en ella. Y comenzamos a caminar. Mi hijo delante y junto a él 2 malhechores. Detrás y a los lados, curiosos, que miraban con intriga lo que pasaba, pero a los que no les importaba por qué ni a quién le pasaba. Indiferentes, que seguían sus caminos ocupados en sus quehaceres. Un crucificado más de tantos. Blasfemos que aun en este trance victoriosos ya seguían gritando improperios e insultos. Dolientes, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Nosotros, Juan, el discípulo a quien tanto amaba, María de Magdala, la más fiel de todas, mi prima, la de Cleofás, que siempre estuvo ahí, y yo que abrazaba un madero invisible más pesado aún que el de mi hijo, y cuya carga por no poder aliviarle la suya me estaba matando a mí también. Intentaba acercarme a él, que me viera, pero no era fácil. A veces conseguía acercarme hasta casi tocarle, pero enseguida la turba que se movía como un torrente en crecida me empujaba lejos de él. ¿Acaso no fue así siempre mi vida? Tan cerca de mi corazón y tan lejos de mi vista, siempre presente en mi pecho y casi siempre ausente por los caminos del reino de su verdadero Padre. La multitud me apretaba, gritaba y vociferaba insultos y lamentos en torno a mí, daba golpes, codazos y empujones, pero a mí no me dolían. Al contrario, los recibía de buen grado, hasta con deseo. Quería, deseaba, necesitaba que así fuera, para poder ser yo también partícipe de su pasión. Que los insultos que le lanzaban fuesen para mí, que los golpes que recibía me doliesen a mí, que el látigo que restañaba sobre su carne me hiriese a mí. Pero, a pesar de todo y de todos, pude acercarme a él. Un instante tan solo, pero lo conseguí. Mi hijo cayó por tierra y, estremecida por el dolor, dejé escapar un grito de angustia. «¡Hijo mío!». Uno de los soldados del cortejo me escuchó y se compadeció de mí. También él sería hijo y tendría madre. Permitió que me acercase y pudiese acariciarle, sostener su rostro entre mis brazos, entre mis manos y besarle. Él me miró, solo me miró. No hizo falta nada más. Sus ojos lo dijeron todo. Y ese todo fue una sola palabra: amor. Siempre y solo amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El camino fue largo, amargo y doloroso. Las fuerzas humanas de mi hijo le estaban abandonando y tuvieron que obligar a un tal Simón de la zona de Cirene a que le ayudase a llevar la cruz. Y los 3, con sus brazos y manos, mi hijo bendito, a su lado Simón el de Cirene, y tras ellos yo, con las manos de mi alma, llevamos la cruz hasta la cima del monte Gólgota. Sobrelleva la cruz de su agonía, descarnando sus pies en la andadura, sube por el sendero con dulzura a cumplir la sagrada profecía. Es reo de ambiciosa villanía que arrastra por el suelo su hermosura y en un lienzo transmite su figura con mensaje de etérea cercanía. Es la soberbia humana deicida, la insoportable cruz de su interior que causa la caída y el desgarro. Tiene el alma angustiada, malherida. La tristeza es más grande que el dolor y en su mente palpita añejo barro. Cargando con la cruz de salvación, camina el Redentor desamparado. Es el justo por odio condenado a morir acusado de traición. Delante del cortejo, un centurión y el heraldo que informa han coronado al que se dice rey y a cada lado
como insulto le ponen un ladrón. Penosamente pasa el buen pastor, exhausto, maltratado, pero entero, trasluciendo su espíritu inmortal, y lleva a cuestas la cruz del desamor. Su peso es superior al del madero, símbolo de su reino universal. Cae 3 veces cansado el Galileo, arguyen que no llegará al Calvario. Para cargar la cruz, feliz gregario, eligen a Simón el cireneo. Llegados, la guardia apartó al gentío y se abrió en círculo. Los verdugos, en el centro, preparaban las 3 cruces, mientras los 2 malhechores gritaban, gemían y maldecían. Jesús, silencioso y vencido, temblaba por la agonía de aquel momento. Nosotros lo contemplábamos todo desde lejos. Un verdugo se le acercó y de un golpe le arrancó la túnica. Yo al verlo me cubrí el rostro con las manos sollozando, pero no, tenía que verlo. Quería seguir sintiendo en mi corazón la amarga hiel de aquel cáliz. Y él tenía que verme, saber que aunque casi todos, hasta sus discípulos, le habían abandonado en esa hora, yo, su madre, yo seguía allí, que nada ni nadie podría apartarme de él, que hasta la muerte y más allá de ella, en la eternidad que nos aguardaba, siempre estaríamos unidos. Antes de que casi me diese cuenta, mi hijo ya se encontraba tendido sobre el madero vertical echado en tierra. Un martillo se alzó y sonó un golpe duro, sordo, luego otro y otro. Se hizo el silencio en la multitud, y su exclamación de dolor llegó hasta mis oídos y traspasó todo mi ser. Después fueron clavados la otra mano y los pies. Juan y Salomé me sostenían temiendo que me pudiese desvanecer de un momento a otro. Pero yo, en pie, seguía mirando y sentía cómo los clavos se adentraban en la piel de mi alma. Dicen que en cierto museo hay un cuadro de la cruz que representa a Jesús cuando fue crucificado. Y allí, de rodillas postrado, está un ángel que examina a la corona de espinas con que él fue coronado. Mira triste y asombrado la faz mustia y ensangrentada que, abatida y lastimada, por esa corona ha sido. Y el ángel, que no ha sentido nunca el dolor, lo ve extraño, sin comprender nota el daño del mártir que así ha sufrido. Y dice asombrado: ¿por qué viéndole tan dolorido, tanto ha padecido el Hijo de Dios amado? Y le responde otro alado: porque es espejo de amor de nuestro Dios y Señor para el hombre que ha pecado. Fueron clavados también los otros 2 reos. Los verdugos manipularon con cuerda dentro del círculo de los soldados y comenzó la penosa tarea de izar las cruces. Iban alzándose contra el cielo azul aquellos 3 árboles de muerte. El silencio era absoluto. Crujieron las maderas. Se oyeron los alaridos y blasfemias de los malhechores. El cuerpo sangrante de mi hijo se estremecía y de pronto escuchamos su voz que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo van a matar. Lo están matando y él se acuerda de sus verdugos solo para pedirle a su padre que los perdone. Jesús los reconoció culpables. Si no lo fueran, no pediría el perdón para ellos. El mundo no conoce el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. El perdón es una cobardía. Ojo por ojo y diente por diente. Es la ley del talión que todo el mundo practica. Y sin embargo, el perdón, que es el amor en su máxima expresión, es más fuerte que todo eso. Mi hijo los ama perdonándolos y lo hace porque no saben lo que hacen. Pero que no saben lo que hacen, hijo mío. Pero si aquella mañana de primavera, cuando te presentaste delante de Juan el Bautista y te bautizó en el Jordán, se abrieron los cielos sobre ti y apareció el Espíritu Santo, y el pueblo entero oyó la voz de tu Padre del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas mis complacencias, escuchadle. Que no saben lo que hacen, pero si te han visto caminar sobre las aguas. Que no saben lo que hacen,
Pero si fueron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, los que alimentaste con unos pocos panes y peces que se multiplicaron milagrosamente entre tus manos, que no saben lo que hacen. Pero si hasta tus discípulos se estremecieron de espanto cuando te pusiste en pie en aquella barca azotada por la tempestad e increpando al viento y a las olas pronunciaste una sola palabra, calla, y al instante el mar embravecido se calmó. Que no saben lo que hacen. Pero si en todas las aldeas y ciudades por las que pasaste has devuelto la vista a los ciegos y el oído a los sordos, si expulsaste demonio delante de todo el pueblo que te aclamaba y quería proclamarte rey, que no saben lo que hacen. Pero si en medio de ellos están aquellos 10 leprosos y una sola palabra tuya, quiero, bastó para que sanasen, que no saben lo que hacen. Pero si la muerte se humillaba ante ti, si te han visto devolver la vida a la hija de Jairo todavía en su lecho de muerte y al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban al cementerio, si te acercaste hace apenas unos días al sepulcro de tu amigo Lázaro, que llevaba ya 4 días enterrado y putrefacto, y no invocando a Dios, sino con tu propia y exclusiva autoridad le diste la orden soberana, Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. E inmediatamente el cadáver corrompido se presenta delante de todos lleno de salud y de vida. Y lo vieron todos. ¿Cómo pudiste decir, hijo mío, que no sabían lo que hacían? El hombre, todo hombre, también aquellos hombres que le clavaron a la cruz, es y son imagen de Dios. Y Dios es amor. Por eso cuando el hombre se aparta de Dios, cuando equivoca su camino, hijo mío, ciertamente cae en la más oscura de las tinieblas y deja de ser el mismo para, privado ya de libertad y discernimiento, ser solo una pálida y errada caricatura de sí mismo que no sabe ni lo que hace ni para qué vive. Y mi hijo lo sabía. Por eso pidió el perdón para ellos y para los hombres de todos los tiempos, cuando se sintió en su carne cosida con clavos el golpe brutal de la cruz al hundirse en el hoyo sobre el que fue clavada. Este es el perdón de Dios, de un Dios que en la cruz clavados tiene ya por los pecados de todos los pecadores y de tanto abrirlos de amores los brazos descoyuntados. 3. Tres horas de agonía comenzaban. Yo no tardaré 3 horas, ¿eh? 3 horas de agonía comenzaban y se repartieron sus ropas. Los jefes del pueblo hacían mofa de él pidiendo que se bajase de la cruz. Incluso uno de los criminales crucificados junto a él le recriminó que no lo salvase. Pero Jesús, mi hijo, callaba. Guardó silencio hasta que el arrepentimiento habló. Lo hizo en la boca y por las palabras de uno de los que lo acompañaban en el suplicio. Aquel desdichado, clavado como él en una cruz, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús supo ver en él a los arrepentidos de todos los tiempos. Cuando los pontífices y nobles de mi pueblo le asesinaban y despreciaban, él, pobre plebeyo, les reconocía públicamente como Mesías y Rey. Comenzaban a cumplirse aquellas palabras suyas: hasta las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Bendito ladrón aquel que lo fue hasta el final, pues supo robarle el corazón a mi hijo y con él el cielo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él con su muerte daba la vida al mundo, abrió su boca para dar, solo dar, una vez más dar. ¿Y qué don? La vida eterna en la eternidad. El primero en entrar al paraíso no fue un santo ni un justo sin pecado, sino un malhechor muy avergonzado, justamente acusado por lo que hizo. Uno insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo nuestro es justo, así decía el otro, siendo consciente de cuánto decía. Recuérdame en tu reino prometido. Conmovióse con el arrepentido. Hoy estarás conmigo, hijo querido.
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Aquella tiniebla me decía que se acercaba la hora en que la luz de mis ojos se apagarían, la hora en que mi hijo sería devuelto a su padre para con él reinar. Todos volvieron los ojos llenos de espanto al cielo. Poco a poco empezaron todos a marchar. Alrededor de las cruces permaneció inquieto el pelotón de soldados, y entonces me permitieron acercarme a él. Mis inseparables Marías, la Magdalena y la de Cleofás, y junto a ellas Juan, me acompañaron. Yo me acerqué temblorosa hasta sus pies y los besé. Los lavé con mis lágrimas y les di el calor de mis mejillas con una suave caricia. Él estaba casi inconsciente, pero al sentir el roce de mi rostro en su piel, alzó un poco la cabeza y fijó su mirada en mí. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y miró a mi buen Juan, ahí tienes a tu madre. Luego, su espíritu volvió al insondable abismo del misterio que estaba viviendo. Yo sollocé. Sabía que esas serían las últimas palabras que mi hijo me regalaría. Cuando de niño, tan pequeño, tan indefenso, me regaló su primera palabra, nunca pensé que le oiría decir también la última, y que ésta lo sería en mayor indefensión aún. El dolor y la pena eran tan intensos que no pude responderle. No pude decirle ni siquiera, hijo mío, mi amor, mi niño. Pero desde ese momento y para siempre, he hecho y haré de mi existencia una respuesta de asentimiento a su mandato. Él me ha hecho madre no solo de Juan, sino de todos sus hermanos, de todos los que aún creen y esperan en su palabra. Y vive Dios que siempre seré la madre de todos ellos. En cada uno de ellos amaré y cuidaré a mi hijo muerto. Al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arreboles de sangre. Con ella su amado primo, haciendo sus ojos mares, Cristo los pone en los dos, más tierno porque se parte. Oh, lo que sienten los tres, Juan como primo y amante, como madre la de Dios, y lo que Dios lo sabe. Alma, mirad como Cristo, para partirse a su Padre, viendo que a su madre deja, le dice palabras tales. Mujer, ves ahí a tu hijo, y a Juan, ves ahí a tu madre. Juan queda en lugar de Cristo. ¡Ay Dios, qué favor tan grande! No sé cuánto tiempo pasó. El dolor me tenía como ausente, pero un grito suyo me devolvió a la realidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podía ser. Dios, su padre, no podía abandonarle. Era imposible. ¿Acaso mi hijo había perdido la fe en él? Menos aún. Entonces, ¿por qué decía que le había abandonado? Al dolor que yo sentía se unía ahora la confusión y el miedo. Si mi hijo dejaba de esperar, si dejaba de creer, ¿qué me quedaba a mí? No podía ser. Tenía que haber alguna explicación. Y entonces recordé las palabras del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te queda lejos mi clamor, el rugido de mis palabras. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí. Mas tú eres el santo que moras en el santuario de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan. Tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Dios, pues que Él le libre, que le salve, puesto que le ama. Sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay para mí socorro.
Novillos innumerables me rodean, toros de Basán me cercan, abren contra mí sus fauces, leones que desgarran y rugen. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Me aplastas contra el polvo de la muerte, perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala. Me han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran, se reparten mis vestiduras y se sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, corre en mi ayuda. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del mastín. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, reverenciadlo, linaje de Israel. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero, no le ocultó su rostro, cuando pidió auxilio le escuchó. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos ante quienes te temen. Comerán los pobres hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No perdáis nunca el ánimo. Lo recordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia las familias de los pueblos, porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán cuantos bajan al polvo. Conservará mi vida, mi descendencia le servirá y contará quién es a la generación venidera. Le anunciará su justicia al pueblo que ha de venir. Sí, esa era la respuesta. Estaba rezando el Salmo 21. Nunca pensé que este salmo que tantas veces habíamos rezado en la sinagoga, que recité junto a mis padres y hermanos y que José y yo misma habíamos enseñado a Jesús, hablaba de él, del momento de su trance final aquí en la tierra, trance que, como todo hombre, debía afrontar en soledad, pero que él recorrería acompañado de su Dios, declarando que su confianza en él seguía incólume. Tras ese grito estentorio, volvió a una y a otra parte la cabeza diciendo: «Tengo sed». Dios mío, ¿cómo puede el pozo tener sed? ¿Cómo puede la fuente pedir agua? ¿Cómo puede el manantial quejarse de sequedad? Oh, hijo mío, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se ha mudado todo? ¿No eran las mujeres de Samaria las que acudían con sus jarras a sacar agua del pozo de Siquén y en cuanto percibían tu presencia en el brocal, descubrían que tú eres el manantial y te suplicaban agua de vida eterna? Pero todo, siguiendo la voluntad misteriosa del Padre, se ha tornado. Ya no te suplican a ti, eres tú el suplicante. El Calvario se ha convertido en un mundo al revés. El inocente es condenado y la fuente tiene sed. Vuelve aquí la historia a sus antiguas andadas. El final de mi hijo es igual que su principio. El Señor del mundo no tuvo cuna para nacer y ahora no tuvo cama para morir. Desnudo me nació, desnudo se me murió. El que calmó las aguas embravecidas no tiene una gota para mojarse los labios. Pero, ¿de qué tiene sed? ¿Acaso de agua? Sí, seguro que en un mar de ríos tu cuerpo se desangra, pero no solo de agua, sino también de amor, de misericordia, de humanidad, de caridad, de clemencia, de compasión, de piedad, de perdón. De todo ello está la vida del hombre seca. De todo ello tuvo mi hijo sed, pues todo aquello le fue negado y arrebatado. Uno de los soldados clavó una esponja en una caña de hisopo y empapándola en una mezcla de agua y vinagre, posca, llaman a esa bebida los romanos, le pasó la esponja por los labios a mi hijo. Viendo Jesús que todo ya comenzaba a acabarse, «Sed tengo», dijo, «que tiene sed de que el hombre se salve». Corrió un hombre y puso luego a sus labios celestiales en una caña una esponja llena de hiel y vinagre. En la boca de Jesús pones hiel, hombre, ¿qué haces? Mira que por ese cielo
de Dios las palabras salen. Advierte que en ella puso con sus pechos virginales un ave su blanca leche, a cuya dulzura sabe. Apenas sí se mojó los labios y susurró: todo está cumplido. Eran las 3 de la tarde, y las tinieblas vinieron sobre toda la tierra, y entonces mi hijo, clamando con voz potente, gritó: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Los labios de mi hijo se cerraron, pero las fauces de la tierra se abrieron y hubo un gran terremoto. La tierra devolvió las almas de muchos justos que, liberados de la esclavitud del Seol por la bendita muerte del fruto de mi vientre, visitaron Jerusalén. La luz de sus ojos se apagó, pero la luz del sol brilló con más fuerza, y las tinieblas se disiparon para nunca más poder engullir a la tierra y a los hombres. La muerte hizo presa en él, y la vida se hizo realidad eterna en todos nosotros. El grano de trigo al fin cayó en tierra y no quedó infecundo. Para que se cumpliera lo prescrito por nuestro padre Moisés en la Torá acerca del Cordero Pascual, los soldados no le quebraron ningún hueso, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Tengo sed, decía, y aun después de muerto, seguía regando la tierra en sequía. Temblaron las montañas, rasgóse en dos el velo del majestuoso templo. Hacia Jericó huyeron las aves en bandadas, barridas por los vientos. Las nubes en tumulto se amontonaron rápidas, lanzando entre rugidos torbellinos de fuego. Como marchita lámpara, Jesús de Nazaret agonizaba. La mirada vidriosa, los labios entreabiertos, la sangre resbalando de la corona bárbara, la cabeza divina tronchada sobre el pecho. María, sostenida por las mujeres santas, bajo la cruz seguía la pena del misterio. De pronto una voz fuerte, más fuerte que las ráfagas del viento, vino a clamar omnipotente y santa: Padre, en tus manos mi espíritu encomiendo. Y luego, dulcemente, fue la calma, vistiendo de divino azul el cielo. Gracias. Jesús, mi hijo, murió al fin, y con él también morí yo. Con un lienzo blanco los soldados lo bajaron de la cruz y se lo entregaron a José de Arimatea y a Nicodemo. Ellos lo depositaron amorosamente en mi regazo. Todas sus palabras en vida se cumplieron y se cumplirán, pero hay unas que yo me negué a que fuesen realidad. Una vez dijo, y antes te lo recordé: hasta las zorras tienen una madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Mi hijo sí tuvo donde reposar la suya, y todos los hijos del mundo tendrán siempre donde reposar las suyas, en mi regazo. No sé cuánto tiempo transcurrió. Quizá sus discípulos, los pocos que le fueron fieles hasta el final, no quisieran importunarme y comprendieran mi inmenso dolor, y por eso no tuvieron prisa en arrebatarlo de mis brazos. Mis manos no dejaron de acariciar su rostro y sus cabellos, ni por un instante dejé de apretarlo contra mi pecho. Sé que mis lágrimas lavaron su rostro, pero no le miré. Mis ojos lo buscaban en otra parte, tras otros cielos. Mis ojos se elevaban más y más al cielo, donde mi hijo marchaba y donde yo bien sabía que me esperaba. Ya se lo llevaron, a enterrar lo llevaron en un sepulcro nuevo. Era la tarde del Viernes Santo primero. Con túnica morada se ha vestido el firmamento. En el Calvario una cruz, en la cruz tosco madero, y en el madero un volcán en propias llamas ardiendo. Era Dios, la vida misma, que resucita a los muertos, quien para darme la vida la suya daba muriendo.
cuando la tierra bebía del Señor postrer aliento, mientras las piedras lloraban, se arrodillaban los cielos. Y con sangre de su sangre, del ontanar de su pecho, firma y sella en el Calvario el último testamento. Es el Hijo testador, es notario el Padre eterno y el Espíritu abogado que extiende su visto bueno. La herencia, el mayor tesoro, la vida de amor sin tiempo y sin condición alguna, los hombres, los herederos. Era la tarde del Viernes Santo primero. Ya marchó y de mi lado lo arrancaron. Por eso, si ya no tengo el consuelo de poder acariciar, de tenerlo entre mis brazos y a sus manos besar, que ya no me llamen María, que me llamen Soledad. Y ahora yo espero sola, pero espero. Espero que se cumplan sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros me volveréis a ver, porque yo vivo y vosotros viviréis. Y de nuevo veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Nadie me quita la vida, soy yo quien la da. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Por eso espero, porque yo sé que el sepulcro no será su morada, que tiene una casa en los cielos, que la muerte no puede retener a la vida, que solo ha marchado para luego venir a recogernos, que será efímera su partida y que un día yo, tú y todos lo veremos. He dicho. Qué largo. Ya. Gracias a los que habéis aguantado hasta el final, porque yo sé que ha sido largo, y a quien empezaba siempre los aplausos, que había una mano que empezaba antes que las demás.